Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy vamos a hablar de drogas y trauma, de la mano del psicólogo especialista en trauma y drogas, Miguel Fuster. Es una entrevista súper interesante en la que tocamos tanto trauma como drogas y vamos directamente con ella porque no tiene desperdicio. Ya estamos con Miguel Fuster. Muy buenas, Miguel. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, Miguel. Bueno, pues la primera pregunta que suelo hacer siempre es ¿quién es Miguel Fuster y cuál es su trayectoria? Bueno, pues Miguel Fuster es el hijo de una familia de psicólogos, de padre, madre y con hermanos psicólogos, dedicado desde muy chiquitina a la ayuda con mis amigos y en principio, bueno, pues siempre muy cercano al cuidado de las personas y pues con esa buena patología, pues decidí dedicarme al tema profesional de la ayuda a las personas, ¿no? Después de esto, bueno, pues ese Miguel Fuster fue un chaval adolescente muy curioso y entre esas curiosidades a veces pasan estas cosas, ¿no? Bueno, pues la curiosidad me hizo ya acercarme al tema de las drogas. Tuve la suerte de pasar por ellas y no quedarme en ellas, pero bueno, fui bastante atrevido y podríamos decir imprudente en esos momentos. Entonces, bueno, pues hasta principio pues pasé alguna temporada consumiendo varios tipos de drogas. Empecé con la droga más común, que es el tabaco, ¿vale? Pero empecé bastante jovencito, empecé a los 13 años. Y de ahí, bueno, pues sí que fui pasando por diversas, no he llegado a probar la heroína, es algo que quedó ahí, pero sí que he probado prácticamente de todo. Y en mi entorno, además, pues de jovencito, pues hasta, bueno, pues no lo viví yo lo compartí porque a mí no me hacía falta el dinero, pero como era un hombre imprudente o un jovencito imprudente, podríamos decir, ¿no? Ujú. Pues mis compañeros, algunos de ellos sí que traficaban y yo convivía con el tráfico como algo bastante natural para mí. Y bueno, esto se transformó en que después, pues, aunque tuve la suerte de que no me pasara nada, e insisto, fue mucha suerte, porque sí que me podían haber pasado muchas cosas. Bueno, pues empecé la carrera de psicología y seguí interesado en el tema de las drogas, pero desde otro punto. Y desde ahí seguí interesado en la ayuda, ¿no? De hecho, en primero de carrera, una de las grandes amigas al final de curso se enganchó a la heroína y fue mi primera paciente, entre comillas, quiero deciros, porque intentamos entre yo y una amiga salvarla. No hubo manera, nos tomó el pelo mogollón, pobrecita mía. No, cuando digo nos tomó el pelo es que ella estaba enganchadísima y yo me creía superhombre, que no lo era, ¿no? Y ahí estamos intentándola ayudar. Y bueno, pues después de todo eso, cuando acabé la carrera, pues seguí mi formación específica en adicciones. Es verdad que de una manera curiosa, porque yo no he estado en residencias y he trabajado siempre en el plano ambulatorio. Y entonces, como hemos trabajado también a nivel familiar, pues cuando llegaban casos, sea de juego, sea de alcohol, sea de cocaína, pues bueno, pues yo ya inicié te podría decir que prácticamente desde el primer mes de trabajo empecé con casos de adicciones, ¿no? Y empecé en el año de una manera continuada en el año 97. Y desde ahí, pues bueno, fueron unos años en los que estuve trabajando a nivel individual, después pasé a trabajar también terapias grupales y terapias familiares. Posteriormente, empecé hace cosa de unos 15 años, un poquito más, con MDR, y que ahí, aunque normalmente por el tema de mis padres, pues había recibido muchas y diversas formaciones, y eso es la suerte que tuve, que la formación fue bastante ecléctica a ese nivel. Pero bueno, es verdad que me enamoré del MDR y ahí me he quedado, ¿no? Porque en principio el tema del trauma fue algo que a mí me importó mucho. Esta es una parte, que es la parte que he hablado de mi historia, que tiene que ver un poco con nosotros, con lo que vamos a ver del trauma.
Pero otras partes de Miguel te puedo decir que soy gran amigo de mis amigos, que los amo con locura, a mi familia también y a mi pareja, y que me flipa la música de todo tipo, desde la ópera al hip hop, y que es una de mis pasiones. Soy espectador, me hubiera gustado ser músico, pero no se puede ser todo en esta vida y soy espectador. Pues eso es un poco quién es Miguel. Bueno, un Miguel de verdad y auténtico. Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte en relación a adicciones y trauma es básicamente qué entendemos por las adicciones y por qué están tan vinculadas a los casos de trauma. Mira, más o menos las podríamos definir como cualquier, para mí hay personas que te dirán que no, hay cualquier tipo de comportamiento que una persona sí que se ve impelida o obligada como a realizar de manera reiterada, con el objetivo, pues en algunos casos, de obtener placer o sentido bienestar, pero también liberarse del malestar y que va escapando poco a poco al control consciente del individuo y aunque haya consecuencias negativas, se va a mantener. Eso sería como una definición para mí, que cubre bastantes cosas, ¿no? La parte que puede tener que ver con ese se ve impelido, ¿no? En principio, si te das cuenta, en el proceso adictivo casi siempre, en un altísimo porcentaje, se establece una relación casi como de enamoramiento, ¿no? Uno, igual que en una relación de enamoramiento, pues piensa en ello, tiene sensación que va él a buscarlo, sea la sustancia, sea el comportamiento, y empieza a ocupar un poquito más, pero todavía tiene mucha sensación de esa etapa de enamoramiento. Pero después lo que va sucediendo es que, aun a pesar de las consecuencias, el individuo queda atrapado. Y esto yo lo comparo mucho con el enamoramiento porque hay un altísimo porcentaje de personas que están pasando por problemas adictivos que quieren alejarse de ellos y no pueden. No me atrevo, no puedo, no soy capaz. Es como ese debería dejarlo, pero no puedo. Y la historia que me preguntas, que por qué o qué relación tiene con el trauma, para mí realmente el proceso adictivo se da si hay trauma, normalmente. Es verdad que es posible que en algunas ocasiones no sea exactamente así, puede haber algún tipo de negligencia en la que se produzca adicción, como por ejemplo conocemos el tema del fentanilo en Estados Unidos, ¿no? Cuando en principio los médicos, algunos engañando y otros sin conocer, llegan a transmitirle a los pacientes la idea de que este medicamento es seguro y no genera adicción. Entonces el paciente baja sus defensas, como es normal, porque está acompañado diríamos, confiando en el médico, y acaba generando una adicción. Pero esto es un caso, si te das cuenta, donde lo que hay es un abuso. El abuso viene de la farmacéutica, pero en principio el paciente normalmente, yo cuando voy a mi médico y mi médico me manda una medicación, confío en el médico. Y en relación, como te decía, para mí la idea del trauma es casi esencial, ¿eh? O sea, creo que toda la parte que hace que estas personas están altamente desreguladas, esto viene de las historias anteriores, de las experiencias adversas en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Entonces, desde ahí, el uso de un comportamiento o el uso de una sustancia viene a salvar a un individuo que está altamente desregulado. Claro, y ahí de ahí viene un poco la siguiente pregunta que te quería hacer. Es cómo nace una adicción. ¿Cuál es el proceso? Eso es, de ahí viene. Mira, en principio podemos pensar, si te das cuenta ahora mismo que estamos en la era digital, las adicciones se están adelantando. Las adicciones están empezando casi con los chavalines con los teléfonos móviles muy pronto, ¿no? Pero Sí. anteriormente lo que veíamos es que las adicciones, viniéramos de las familias que viniéramos, normalmente en la adolescencia había una etapa que era como un proceso de transición en el que en los rituales de pasos, uno de ellos, no digo que sea sano, pero uno de ellos en nuestra cultura era el uso de sustancias, sea el tabaco, sea el alcohol. ¿Y qué pasa? Aquí se produce una diferencia. Hay gente que pasa a través de esta etapa y hay gente que se queda atrapada y comienza en estos momentos a hacer un uso, puede ser que ritual, pero lo que sucede es que la persona que normalmente ha vivido con experiencias adversas en la infancia y normalmente no tiene un buen sistema de regulación, cuando aparece la sustancia o el comportamiento, su cuerpo nota algo completamente diferente que le hace, hostia, esta sensación no la he tenido nunca, la sensación de calma o bienestar, ¿vale? Porque he vivido altamente desregulado y resulta que en principio me fumo un ganuto y noto un bienestar o pruebo
alguna sustancia como un opiáceo y noto el abrazo, o bebo alcohol y noto una especie de karma que no había notado, ¿vale? Y esta es la diferencia entre las personas que sí que vienen con una buena estructura y una buena seguridad, que entonces pueden notar estas diferencias, pero su cerebro no compite con la sensación de calma, a las personas que vienen con experiencias adversas en la infancia, donde su cerebro no tiene capacidad de regulación ni de calma. Entonces, aquí hay un elemento externo que ¡pum!, te relaja. Y esto lo graba el cerebro normalmente, graba en memoria el bienestar. Y ahí se produce lo que se llama una memoria patogénica. Y el individuo entiende que esto es fenomenal, esto es buenísimo. Y el cerebro graba esta sensación como una sensación de la que no se va a alejar, por mucho que... Esta es la sensación que solían comentar como el volver siempre a la primera vez, ¿no? Claro, Mm, ten en cuenta que esto, en principio, el mecanismo es un mecanismo que está muy conectado con el cerebro medio, con la supervivencia. Igual que si tú estás hambriento, tu cerebro va a hacer que busques y busques comida hasta morir, ¿vale? Va a hacer que no pares y la dopamina te va a ayudar a que no pierdas el objetivo de conseguir esto. Aquí lo que sucede es que el sistema dopaminérgico se corrompe y lo que pone como motivo de supervivencia es el uso de esa sustancia o el uso de ese comportamiento. Entonces ponte a decirle a un individuo, esto tienes que dejarlo. sí, claro, al final tendríamos un poquito que el uso de sustancias no es tanto el vicio como le podían llamar antes, sino entiendo que la hipótesis automedicativa es la que estamos hablando prácticamente. Claro, el adicto no ve, bueno, sí que había oído de que habría como, entre comillas, dos perfiles. El perfil que estamos hablando ahora, que es pues más el más frecuente, y el perfil un poco de búsqueda de experiencia psicopático de la persona antisocial, que igual prueba por el aburrimiento y todo eso que siente, pero no sé si se llega a enganchar como una persona con Tú adicción. date cuenta desde aquí, fíjate. Tú estás diciendo el uso de la persona de manera, o sea, psicopática. Estás diciendo. Yo te digo, si hay una persona que está desenchufada, necesita sentir. Entonces, igual necesita subirse en una moto, ir a 220 o hacerse cortes, porque necesita sentir. O sea, está desenchufada. Entonces, hay elementos que si solo miramos desde fuera parecen muy bizarros. Lo que solo observamos es el síntoma y entonces la conducta puede ser altísimamente desorganizada y no podemos entender cómo una persona puede hacer eso. Pero si una persona está completamente desenchufada, para poder sentir lo mismo que tú caminando, necesita correr, porque no está conectada al cuerpo. ¿Qué pasa con nuestros pacientes cuando decimos, ¿dónde lo notas? Cuando Y, le... y no te lo encuentras, sí. ¿De qué me estás hablando? Y entonces sí, si van a 220 en la moto, sí que lo notan. O si consumen 5 gramos de cocaína un día. ¿Por qué? Porque necesito seguir subiendo, 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 porque además no sé parar para poder bajar. Pero no es que esta gente sea religiosa, inmoral, en absoluto. Son personas altamente desreguladas. Claro, claro. Y aquí viene un poco la siguiente pregunta. Si eliminamos ese regulador externo, como puede ser las sustancias o las conductas que también son adictivas, como el juego patológico, o ahora los jueguitos de móvil así o el propio Instagram o TikTok, que tiene eh, formas de refuerzo intermitente, sinceramente yo creo que va así. La forma en la que te exponen los vídeos es uno malo, dos buenos, uno malo, dos buenos para tener a tu Justo, sistema de recompensa búsqueda, loco con búsqueda. start-stop total. A lo que iba, si se elimina el regulador externo, ya cuando una persona tiene 40, 35, 30, 25, lleva tiempo adicta a una sustancia que le da problemas, pero si se quita este regulador sin cambios en la persona se vuelve una persona usual o simplemente cambia de conducta adictiva o tiene un periodo de crisis personal durísimo. Mira, primero que todo, lo que hay diversas preguntas en lo que me dices, Sí, ¿vale? sí. Ya, mira, al hacer un cambio en una sustancia, esto yo siempre lo visualizo como una balanza. Yo voy a quitar a una sustancia o un comportamiento. ¿Qué voy a poner? Entonces, primero, yo tengo que trabajar con mi paciente antes de plantearme la idea de quitar. ¿Qué voy a poner? Yo por eso digo que yo trabajo más bien desde el modelo de reducción de daños y riesgos, que no trabajo
con la idea de consumo controlado, pero sí que tengo muchos pacientes que siguen consumiendo, ¿vale? Y entonces vas generando y después es el momento en que esa balanza podemos ir quitando, ¿vale? Ese sería un punto. Luego la segunda pregunta que has hecho es muy interesante, que es, no, yo vengo porque tengo un problema de cocaína, ¿no? Tú tienes un proceso, o sea, yo les hablo del proceso adictivo como algo general, porque si no lo que resulta es que he dejado de consumir cocaína y ahora me estoy metiendo anfetaminas, por ejemplo, y se produce un Sí, sí, cambio. sí. O he dejado de consumir cocaína y me he puesto a jugar, o de repente, ¿vale? Entonces, la historia es, a nivel, lo que necesitamos es que el individuo entienda que está altamente sobrepasado, igual que en el proceso obsesivo. Si uno cambia de chequeo y de repente deja de comprobar la puerta, pero empieza a rezar, lo que está sucediendo es que Sí. hay una traslación del comportamiento obsesivo en el comportamiento adictivo, pasa exactamente igual. Entonces, tú esto se lo tienes que adelantar al paciente. No, 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 tú no eres adicto a... La estructura adictiva está en marcha porque tú tienes un sistema altamente desregulado. Y tenemos que ayudarte a que esto lo entiendas porque si no, vamos a ir cambiando el formato y pues yo tengo un paciente que ha pasado los porros, la adicción al sexo, la cocaína, bueno, 20.000, pero ahora me está viniendo Sí, sí. la cocaína, en principio el trabajo, vamos, lo he probado todo. Entonces, de repente dije, no, estoy muy contento porque he dejado tal. Digo, sí, sí, pero observa todo lo otro. Pero ¿qué ocurriría entonces si una persona deja, yo qué sé, es adicto bueno, al alcohol? Al alcohol terrible, ¿eh? Esto es, Sí, pero bueno, pero es de las imaginemos, sustancias más peligrosas de dejar de golpe, sobre todo sí, si sí, sí. Pero ¿vale? imaginemos que se hace de forma controlada, no hay delirium tremens, se pasa a la Vale, fase de forma abstinencia. controlada. Pero no hay, diríamos, no hay una... Los tratamientos anteriores, el objetivo se planteaba mucho en el abandono. Ya está, ¿vale? Entonces, el terapeuta estaba muy satisfecho cuando el individuo llegaba al abandono. Ya está, ha llegado al abandono. Pero igual el paciente de repente tenía una tentativa de suicidio o de repente empezaba a cortarse los brazos o tenía una sensación de vacío insoportable o empezaba a tener ataques de pánico, ¿vale? Entonces, la idea es, claro que es importante que la sustancia o el comportamiento no domine, pero tenemos que trabajar con la sustancia del comportamiento, pero tenemos que ir incorporando. Si no incorporamos, estamos abocados a llevar al paciente al vacío. El paciente no maneja el sistema nervioso parasimpático. Cuando hablo de parasimpático, Sí, hablo sí. de... ¿vale? El acelerador es el sistema nervioso simpático, podríamos decir, de una manera muy burda, y el freno es el sistema nervioso parasimpático. Los individuos con procesos adictivos normalmente tienen un alto uso del sistema nervioso simpático, pero no tienen ni manejo de serotonina, ¿vale? Que es parte del freno, ni manejo de opiáceos, de opioides endógenos, o sea, de toda la parte que tiene que ver, ¿vale? Ni ondas GABA, toda la parte que tiene que ver con el freno no está en marcha. Entonces necesitamos ir incorporando cómo se utiliza el freno, ¿vale? Y entonces el paciente va flipando un poquito y ya le vas ayudando a esto. Y desde ahí él tiene más recursos para decir, hostia, Miguel, pues esto es, mira, el sábado conseguí no beber, salí con esto y conseguí no beber. Igual el domingo sí que bebí, pero ¿qué hago yo? Reforzar el que el sábado dejó de beber. Y a ese nivel vas incorporando poco a poco. Al final, lo que yo entendiendo es que las sustancias lo que hacen es tapar un dolor ¿por qué mecanismos las drogas o las sustancias o las conductas palian este dolor que queda del trauma? Mira, yo primero quería, por lo que la reflexión que has hecho, ahora te volveré, igual te vuelvo a preguntar la pregunta. Pero quiero, cuando decías esto, me he acordado mucho de Gabor Mate. Gabor Mate, me he acordado mucho porque él lo que nos decía, yo he hecho un par de cursos con él, y lo que nos decía era la idea, y bueno, es una frase muy común de él, es casi un mantra, que dice, cuando tengáis un paciente con procesos adictivos delante, no le preguntéis por qué la adicción, preguntarle por qué el dolor. Esto hay muchos pacientes que no lo entienden. Yo no les hago esta pregunta, pero mi mirada está ahí. Mi mirada está en intentar observar dónde está situado el dolor. Si te empeñas en mirar, primero que todo, fíjate, cuando yo tengo personas en supervisión para casos y me dicen, es que tengo una persona con cocaína, no, perdona, tienes a Fernando con una historia detrás que en este momento está consumiendo cocaína, pero tú aquí tienes es a Fernando, o a Luisa, o a Jorge. No tienes a una... Porque si de repente el síntoma se pone delante, tú no puedes estar Claro, es un estigma prácticamente, yo creo. totalmente.
Así que discúlpame, pero vuélveme a hacer la pregunta porque te he No, dicho que me no, voy a es distraer con muy... Gabor Mate porque si no, no era él, para mí. Es, lo de A la ver, Mate está muy bien. sí. Además es una maravilla de casi forma de abordar el problema. La cuestión es, ¿por qué mecanismos las drogas palian ese dolor remanente del trauma? Tú lo que dices es qué dolor tiene, lo que decía Gabor Mate, pero ¿por qué las drogas calman Porque este dolor? emulan, ¿eh? En principio, puede ser que pueda llegar, por ejemplo, a sentir, como te decía, imagínate si yo de chiquitín soy un niño adoptado, me han separado de mi madre y he estado en un orferinato, ¿vale? Y entonces todo el sistema opioide, por ejemplo, no ha estado. El sistema opioide se genera inicialmente desde prácticamente las etapas finales del embarazo y toda la primera etapa en el nacimiento, ¿vale? Y tiene mucho que ver el sistema opioide en el vínculo entre la madre y el niño, ¿vale? Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, esto no se ha dado. Y yo, bueno, pues puede ser que me hayan adoptado, que la cosa bien, en general estoy bien, pero resulta que soy un poquito distanciante, no acabo de, parece, no me noto muy conectado. Pero luego resulta que hay un momento en que tengo un accidente y que me llevan al hospital y me dan tramadol. Empiezo a notar algo que no he sentido en mi vida, que es la sensación del abrazo. Y resulta que esto me está viniendo de una sustancia. Entonces lo que sucede en este caso es que mi cerebro graba esto. Esto te estoy contando de un paciente con una experiencia terrible, ¿vale? Este paciente a los 13 tiene el accidente, prueba el tramador en el hospital y desde entonces sale y se quiere drogar, se quiere drogar, se quiere drogar. Y sigue buscando qué es hasta que encuentra la heroína. Y lo que me explica es que la sensación del abrazo no la ha sentido físicamente, el abrazo no le llega, no soporta el que lo toquen. Sin embargo, la heroína le da esa sensación. Bueno, y la siguiente pregunta es un poco, no retorcida ni nada, pero es como dos preguntas realmente. ¿Cuántos de los consumos son directamente regulaciones de ese malestar súper, súper, súper intenso que puede tener la persona y lo toma como para apagar un fuego? ¿O cuántos de los consumos ya de tanto hacer eso se han convertido en un hecho casi automático sin necesidad de que haya de nuevo que apagar nada? Por lo menos que se tenga que apagar, como Mira, por defensividad. vale, aquí pasan dos cosas. El proceso adictivo es un proceso que requiere de aprendizaje. Por eso yo sí que le pido a todos los psicólogos, sean de la corriente que sean, que se acuerden de estudiar bien lo que son los modelos de aprendizaje para entender bien cómo se incorporan las adicciones, ¿vale? Entonces, lo que suele suceder es que puede haber una parte que esté conectada con esa sensación de alta desregulación, ¿vale? Esto es una primera parte en la que puede ser que se grave fuertemente lo que es la memoria de la adicción y yo necesito ir a la búsqueda de eso. Y eso es una parte. Pero resulta que tú tienes que pensar, ¿cuántas de las personas que conoces que son adictas no son especialistas da igual en lo que sea, en juego? ¿Cuántas veces han jugado? El fumador de tabaco, ¿cuántas veces ha movido su dedo, ha aspirado y ha vuelto? ¿Vale? Entonces, esto si piensas no se automatiza solo ese comportamiento, sino toda la parafernalia alrededor. Hay un gran aprendizaje durante muchísimo tiempo. Entonces, cuando uno decide abandonar, puede haber una parte que tenga que ver con alta regulación, pero yo a los psicólogos, bueno, ya a los pacientes cuando vienen a verme, yo les digo, no quiero que solo me cuentes cuando has tenido altos niveles de deseo. Necesito que me cuentes cuando te ha pasado por la mente de una manera suave. Porque el bajo deseo, si tú piensas, por ejemplo, en el fumador de tabaco te va a contar que el cigarro de su vida es el de después de comer, ¿vale? Y que si solo se fumara después de comer, después de fumar, no dejaría de fumar. Pero ¿cuánto se fuma al día? Entonces, ¿cuánto se fuma sin deseo? ¿Cuánto se fuma sin notar? Todo esto es el comportamiento adictivo. Por eso yo os lo comparo con un comportamiento obsesivo. Yo no puedo dejar de hacer esto. Y esto son pequeñas regulaciones, ¿vale? Entonces, se dan los dos elementos. El elemento de no puedo controlar y necesito en estos momentos, y el elemento de, la verdad es que no sé por qué he consumido si hoy yo me encontraba, no estaba ni pensando en ello, ¿vale? Entonces, toda la memoria de la adicción no solo tiene que ver con la memoria de un alto nivel, sino de todo el proceso automatizado. Esta pregunta, a ver, como me he puesto yo, es un poco experimental, Vale, ¿vale? vamos a ver. Es si existe algún tipo de adicción
para cada tipo de trauma? Es una pregunta un poco rara, pero no quiero que encasille. No está rara, pero yo te podría decir, a ver, vamos a ver. Mira, yo esto no, como es rara, tú me dices, yo te voy a decir otra cosa rara. Yo al ludópata suelo encontrar una persona muy súper evitativa. No, no es en todos los casos, ¿eh? Pero ya que me preguntas, yo te puedo decir mi impresión en estos años. Normalmente les cuesta un poquito conversar, respuestas un poquito cortas, bastante alejados, ¿vale? Todos, bueno, un alto porcentaje de nuestros pacientes son evitativos, pero el ludópata, por ejemplo, las personas con ludopatía más que el ludópata, podríamos decir que las personas con juego, pues suele ser así. Luego es verdad que si pensamos, como te explicaba antes, a personas que igual han, bueno, no te diría que siempre es así, pero igual las personas que igual han sido adoptadas de países de Rusia, etcétera, etcétera, pues a veces suelen tener más problemas con el tema de canutos, con el tema de alcohol, ¿sabes? Con depresores. Y bueno, igual una persona con una estructura narcisista puede ser que haga más uso de estimulantes, ¿sabes? Porque está más en el que estoy yo. Sí, bueno, no necesita calmar tanto quizás, ¿no? ¿Eh? No ¿Cómo? necesita, al no necesitar calmar tanto el dolor, sino hacerse más presente o engorilarse más. Sí, ¿eh? Y si en algún caso las personas narcisistas no todas lo tienen tan claro, pero es verdad que lo que hay es hay un alto nivel de vergüenza detrás. Pero ¿qué hacen? Pues bueno, pues se desenchufan de esta manera, ¿no? O sea, aquí estoy yo y que necesito ser un poco más grande. ¿Por qué? Porque me asustan los otros. Entonces, ahí la cocaína es un buen papel. Engorilamiento absoluto, por decirlo así. Claro. Es por una manera de decirlo. ¿Qué es necesario para trabajar en conjunto? Conseguir la sobriedad para luego trabajar el trauma, viceversa, o todo a la vez. Toda la vez. En el trauma complejo, en este caso tú y yo estamos hablando de drogas, pero en todos los casos de trauma complejo necesitamos ir toda vez, pero con mucho cuidado. Yo puedo ver cosas en mis pacientes, pero si yo decido ir al dolor, aunque sí que te he dicho que yo observo primero el dolor, pero si yo me dedico a atender a las experiencias traumáticas anteriores, igual lo que hago es desestabilizar muchísimo al paciente. Entonces yo voy a ver en cada caso, yo tengo que hacer una mirada global, pero yo tengo que saber por dónde voy a tener que entrar, ¿vale? Para poder ir. Porque el otro día, por ejemplo, estaba en una conferencia hablando de MDR y adicciones, en una conferencia en Logroño, y hubo una mujer que me habló de que había vivido el trabajo en MDR y me dijo, fue impresionante, pero salí fatal. Digo, eso es una alta irresponsabilidad por parte de los terapeutas. Entonces, necesitamos saber en qué momento, esto es como operar, en qué momento voy a abrir, pero tengo que cerrar. Y esto es imprescindible, porque si no lo que hacemos es retraumatizar a los pacientes, y hablamos de MDR, ¿vale? En mi caso, pero bueno, podemos hablar de otro tipo de terapias que tengan que ver más enfocadas al trauma. Entonces, tenemos primero que todo que conseguir estabilización, tenemos que conseguir que el paciente se sienta seguro con nosotros, ¿eh? Y a partir de ahí vamos bien. Si no, no, porque vamos a tocar y vamos a desestabilizar más al paciente que otra cosa. ¿Cuál crees que es la adicción más dura de trabajar? El Si alcohol. tuviste el alcohol, Sí, directo. sí, sin lugar a dudas. Sí, bueno, si es Aparte, que si te das cuenta, es que es una mierda lo del alcohol, porque yo el otro día, yo siempre imagino una cosa, ¿no? Mira que yo me dedico a adicciones, digo, voy a hacer un día una fiesta en mi casa y voy a invitar a todos los amigos y no voy a traer alcohol, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? O sea, la putada no es, fíjate esta mierda de la gente, a mí es que esto me cabrea mucho. Yo sí que bebo, ¿eh? Y a mí me gusta beber, pero ¿y la gente que no bebe? Y entonces resulta que cuando sales con ellos se le tiene que preguntar por qué no bebes. Oye, ¿por qué no bebes? Pero ¿por qué no se hace la pregunta al contrario? Oye, ¿por qué bebes? ¿Sabes? Sin embargo, el ojo de la patología está en que la persona que deja de beber es o porque es un adicto y ha tenido que dejarlo, o porque tiene una patología detrás. Y resulta que no nos damos cuenta que la patología la tenemos todos nosotros, donde normalizamos el uso de sustancias desde edades muy tempranas, como te he explicado yo, fíjate cómo yo te lo he definido. He dicho, es un medio de pasar de la adolescencia a la edad adulta. Entonces, para mí el alcohol, sin lugar a sí, dudas. Y sí. como te das cuenta, en prácticamente todos, no todos, pero en un 80% de los pacientes, el alcohol está
Hay Sí, otros sí, sí. o hay otros comportamientos, pero el alcohol está. Sí, pero como si fuera el alcohol está ahí en casos de drogas, como si fuera el disolvente universal, está en todo, Sí. prácticamente. Luego ya cuando te encuentras casos de alcohol, cocaína, tragaperras, bueno, tabaco, sí, que la máquina tragaperras esté al lado del baño y encima que se pueda fumar en el bar, es una mala combinación. Maravilloso ya, todo junto, todo junto. Todo junto. Bueno, la siguiente y ya prácticamente la última pregunta que te voy a hacer concretamente es si hay mitos sobre las drogas en relación al trauma. No es una pregunta específica, es si tú crees que hay alguna creencia establecida, falsa, sobre, pues, bueno, yo diría el tema, esto me acaba de venir a la cabeza, el tema de que las drogas se toman por vicio, por decirlo así, por puro hedonismo. A Y ver, realmente no. las drogas a veces se toman por vicio, o bueno, yo no diría vicio, yo te diría la segunda parte que tú has dicho, que es a veces se toman por hedonismo. Eh, O por hay 15, experimentar. claro, hay un 15% de personas adictas y un 85% de personas usuarias. Entonces, que nos empeñemos en que las drogas no están en la vida, las drogas están en la vida. Las drogas, los comportamientos, ¿vale? Y otra cosa es, a ese 15% es el que hay que ayudar. Pero hay muchas personas que igual en algún momento hacen uso de algún tipo de sustancias y eso no quiere decir que tengan que ser drogadictas. De hecho, como tú dices, ¿no? El hecho de que como alguien sepa que hay una persona que alguna vez se metió una raya, pues igual lo que tiene detrás es ese mito de, hostia, cuidado, es un trastornado. Pero igual el que lo está pensando que es un trastornado resulta que se toma todas las noches cuando llega a casa un whisky. Pero Claro, claro. él no tiene un problema, ¿sabes? Entonces, el tema es el uso de sea lo que sea, de la sustancia, del comportamiento, ¿vale? ¿Qué frecuencia tiene? Y en este es lo que vamos. Soy especialista en el whisky. En whisky conozco los mejores whiskies del mundo. Conozco, probablemente ahí detrás probablemente debe haber una adicción, ¿eh? ¿Vale? Soy un especialista. ¿Cuántos somos especialistas en algo, sea lo que sea? No, hay mucho interés, ¿no? Entonces, normalmente eso puede hablarnos de adicción. Y ya para cerrar un poquito esta entrevista, te quería preguntar si puedes dar algún mensaje de esperanza a aquellas personas de nuestra audiencia que se encuentren en ese agujero, en esa, como digamos, en esa rueda de hámster que no consiguen salir, que es la adicción, y algún consejo que les puedas dar desde tu perspectiva. Bueno, alguna esperanza es que en principio intenten en la medida de lo posible comprender que igual que hay personas que tienen una diabetes tipo 2 y no se les mira mal, una persona con una diabetes tipo 2 es una persona que igual está altamente desregulada, pero lo que hace en vez de tomarse una botella de vino es abrir la nevera y comérsela entera y acaba teniendo una diabetes tipo 2, pero no se le juzga más, ¿no? Entonces, que entiendan que vamos a hacer este esfuerzo. Yo y muchos otros profesionales estamos intentando hacer este esfuerzo de que la mirada hacia ellos sea otra y que salga de la mirada del delincuente hacia una persona que está altamente desregulada y que, bueno, pues que cada vez hay más medios que estamos intentando en la medida de lo posible que esa idea del proceso adictivo llegue. De hecho, entendemos que por eso también además está desde hace mucho tiempo en las unidades de salud en toda España, ¿vale? Y bueno, yo creo que sí que es importante para ellos, si deciden buscar ayuda, que la busquen, y si no deciden buscar ayuda, y hay una broma que le gasto en todos los cursos, que yo digo algo así como, yo en vez de tener un despacho de psicólogos tendría que tener un gimnasio. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo con broma, pero lo digo muy en serio, que es el autocuidado. Y el autocuidado no parte de que solo miren la cabeza, sino de que cuiden de su cuerpo, ¿eh? Entonces, aquí está el hecho de que si piensas que están altamente desregulados, necesitamos incorporar, que incorporen. Te he dicho antes que no sentían al cuerpo. ¿Qué es lo que siento? No siento nada, no sé qué es esto. Entonces, incorpora el bailar, incorpora el meterte en un grupo de canto, incorpora algún hobby. Y hay una cuestión que también les digo a mis pacientes, ¿no? Cuando igual hay una semana de recaída, lo que les pido es, ahora mismo me viene uno a la cabeza, que no voy a decir su nombre, pero yo le decía el otro día, fulanito, esta semana también lávate los dientes, ¿no? Porque una de las cuestiones que suele suceder Es es que que es el abandono, ¿no? ya se abandonan completamente. Entonces es conseguir que sigan teniendo una mirada compasiva ante ellos mismos,
aunque hayan recaído, y que sigan adelante. Que de los procesos adictivos se sale, claro que se sale, pero es un proceso de cambio, ¿vale? Entonces, aunque de repente vuelvan a fumar, se han vuelto a fumar, por ejemplo, tabaco, es la siguiente vez que han conseguido abandonar, que no desistan y que sigan adelante. Que eso es lo que necesita el cerebro, aprender otras maneras. Pues muchísimas gracias, Miguel Fuster. Muchas gracias a ti, Pablo. Ha sido un placer. De verdad te lo digo. Muchas gracias. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Recordaros que tenéis a disposición el correo electrónico lamentesysuscicatrices@gmail.com. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.